Deme un segundito, por favor. Bien, gracias. Como les decía, vamos a tratar de culminar hoy con lo que es la parte de extinción. Ya vieron ustedes, arrancaron el tema el lunes con el doctor Pastorino. Recuerden siempre que vamos a clasificar los modos de extinción según de quién emerge la voluntad extintiva, es decir, que la voluntad extintiva puede surgir del empleador, del trabajador, de ambas partes, o puede ser una causa ajena a la voluntad de las partes. Del empleador, por ejemplo, cuando es un despido directo, ya sea con causa o sin causa, del trabajador puede ser la renuncia o el despido indirecto. De la voluntad de ambas partes tenemos la extinción por mutuo acuerdo, sea expresa o tácita, y ajena a la voluntad de las partes, por ejemplo, las causales de falta o disminución de trabajo, fuerza mayor, muerte del trabajador, muerte del empleador cuando la ley así lo determine. Bueno, vamos a seguir un poco con la clasificación que les mencionaba el doctor Pastorino en cuanto a las causales. No sé si el doctor Pastorino les habló del cuadrito que tiene él, en donde habla de las causas que emergen de la voluntad de las partes y ajenas a la voluntad de las partes. Hoy vamos a ver, dentro de las causas, por voluntad de las partes, la parte del mutuo acuerdo expreso y tácito, es decir, por voluntad de ambas partes, las causas que afectan al empleador y que afectan al trabajador. Bien, y dentro de las causas que afectan al empleador y al trabajador, según esta clasificación que hace el doctor Pastorino, tenemos causas que se vinculan con su voluntad y causas que son ajenas a la voluntad de las partes. Bien, primero de todo vamos a hablar, digamos, dentro del punto 2, un tema que quedó pendiente de la clase del lunes, de lo que es el despido discriminatorio, que es otra de las causales de extinción de la relación de trabajo. Como mencionamos en la clase de que vimos el tema del trabajo de mujeres, menores y adolescentes, tenemos varios artículos que impiden al empleador efectuar discriminaciones, ya sea dentro de la ley de contrato de trabajo como en otras fuentes del derecho laboral. Dentro de la ley de contrato de trabajo tenemos, como mencionamos el día de esa clase, el artículo 17 de la LST, que prohíbe cualquier tipo de discriminación. O sea, le prohíbe al empleado realizar cualquier tipo de discriminación entre los dependientes por razones de ideología, nacionalidad, sexo, etc. También tenemos el artículo 81, que impide brindar un trato discriminatorio y entiende la ley de contrato de trabajo que hay un trato desigual cuando se produce en virtud de razones arbitrarias, fundadas en cuestiones subjetivas, pero no cuando esa diferencia de trato obedece a mayor contracción al trabajo, mayor laboriosidad, mayor eficiencia, etc. Es decir, que ahí la ley nos da una pauta de cuándo el trabajador puede, o sea, de cuándo el empleador, perdón, puede realizar distinciones. Y obviamente esto se vincula directamente con su derecho a ejercer toda industria lícita, a ejercer el comercio, que está contemplado en la Constitución en el artículo 14. Bien, aparte de las normas que mencionamos de la Ley de Contrato de Trabajo, tenemos también la Ley 23.592, que se la conoce, se la llama también Ley Antidiscriminación. Es una ley que viene del ámbito del derecho civil, y en el artículo 1 nos dice que quien obstruya o quien impide el ejercicio de derechos sobre bases igualitarias va a ser obligado a cesar en su conducta y a dejar sin efecto el acto, y a reclamar el perjuicio material y moral ocasionado. Este I es muy importante porque ya vamos a ver que con respecto a ello la doctrina discute en cuanto a las posibilidades que nos da esta norma. Bien, después tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, y el artículo 7, que establece que todos las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley. El Pacto Internacional... chicos, perdón, hay un micrófono que no está silenciado, me parece que es Juan Cruz Moreno. Ahí está, gracias, porque se escucha como una interferencia. ¿Ustedes me escuchan bien?
Perfecto, profe. Bien, genial. Sí, profe, perfecto. Avísenme cualquier cosa porque ando con problemas de conexión, así que si no se escucha me avisan. Bien. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 2, habla de que los Estados partes se garantizan al cumplimiento de los derechos que emergen de este pacto sin discriminación alguna por motivos de raza, motivos religiosos, de nacionalidad, etc. Bien, también tenemos el convenio 111 de la OIT, que fue ratificado por la Argentina. Recuerden que también lo vimos en este convenio cuando hablamos de la parte de trabajo de mujeres, que nos establece, digamos, qué se entiende por discriminación. Cualquier distinción o exclusión basada en motivos de raza, color, sexo, religión, etcétera, que tenga por fin anular la igualdad en el empleo u ocupación. Y aparte también deja abierta la posibilidad de que cualquier otra conducta que sea considerada como discriminatoria por alguno de los Estados miembros pueda ser consultada por las asociaciones de empleadores y trabajadores a los fines de configurarla también como una conducta discriminatoria, es decir, que la enumeración no es de ninguna manera taxativa, sino que pueden incluirse otro tipo de conductas. Bien. Respecto al despido discriminatorio, y esta cuestión que mencionábamos del artículo 1 de la ley 23.592, tenemos distintas posturas en la doctrina. Es decir, por un lado tenemos la postura que considera que la ley 23.592 da la posibilidad de dejar sin efecto el acto, es decir, que el trabajador que considera que ha sufrido un despido discriminatorio puede pedir la nulidad del despido, y el efecto de la nulidad va a ser volver las cosas al estado anterior al acto que se considere nulo. Por ende, tiene derecho a pedir la reinstalación en su puesto de trabajo. Y una de las autoras que sostiene esta postura es la doctora Estela Ferreiro, de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Básicamente entiende que cuando el artículo 1 de esta ley nos dice que será obligado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reclamar el daño moral o material, nos está indicando de que el trabajador puede tanto pedir la nulidad como pedir la reparación del daño moral y material ocasionado como consecuencia de este hecho. Por otro lado, y lo que dicen es que si no se permitiera la opción esta dentro del campo del derecho laboral, de alguna manera todas las personas que están, todos los trabajadores y las trabajadoras que están dentro de una relación de trabajo, estarían en inferioridad de condiciones respecto de cualquier otra persona, es decir, cualquier ciudadano común y corriente o ciudadana que tiene la protección de la ley 23.592, es decir, que no puede ser menos el trabajador justamente cuando la idea es tutelarlo frente a esta desigualdad que genera el contrato de trabajo. Por otro lado, tenemos otra postura que es la de Rodríguez Mancini, que básicamente sostiene que nuestro sistema por regla establece la estabilidad relativa y que en realidad al empleador no le está impedido despedir siempre y cuando abone la correspondiente indemnización. Es decir, irían contra el artículo 14 de la Constitución, de alguna manera, impedirle al empleador que extinga la relación. Lo que dice Grisolía respecto de esto, de alguna manera, es que el empleador puede despedir, pero el límite estaría en la no discriminación. Es decir, existe la libertad de contratación y obviamente existe el ejercicio del comercio y de la industria, que es un derecho tutelado constitucionalmente, pero a su vez hay un tope en el ejercicio abusivo de los derechos que la ley critica, que la ley castiga, y de alguna manera el tope está en esta discriminación que sí implicaría, digamos, un límite infranqueable a la libertad de contratar, de esta manera, cayendo el despido dentro de lo que es un acto discriminatorio, debería el empleador, o debería tener la posibilidad del trabajador de solicitar la nulidad y, como consecuencia de ella, la reinstalación en su puesto de trabajo. Bien, vinculado con esto que estoy mencionando, tenemos un precedente muy importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es de diciembre de 2010, que es Álvarez Maximiliano con Cencosud,
no sé si, bueno, quizá el doctor Pastorino lo mencionó el otro día en la clase de extinción. Acá básicamente los dependientes formaban parte de un sindicato de empleados jerárquicos de comercio y actuaban como asesores de esa entidad. Por haber solicitado el pago de un plus salarial se termina despidiendo a esos trabajadores y la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo consideró discriminatorio el despido y declaró aplicable a estos contratos de trabajo la ley 23.592, es decir, la ley antidiscriminación, y que obviamente que tienen derecho a tener esta protección de esta ley, justamente por los motivos que mencionaba recién, en cuanto a que si no el trabajador estaría en una situación desventajosa con respecto a cualquier persona que sea discriminada en cualquier ámbito que fuera ajeno al contrato de trabajo. Cuando llega a la Corte hay básicamente dos posturas, la postura mayoritaria, que es Fait, Petraki, el doctor Zaffaroni y el doctor Maqueda, básicamente consideran que la reinstalación no impide de ninguna manera, no afecta las facultades discrecionales del empleador, y de alguna manera el empleador, el trabajador tiene derecho a pedir su reinstalación en el puesto de trabajo, consecuencia de la nulidad justamente que genera un despido discriminatorio. Y obviamente entienden que la ley 23.592 resulta aplicable al campo del derecho laboral, a pesar de ser una ley que viene del ámbito del derecho civil, y que emerge del derecho a trabajar, y obviamente a través de toda la evolución legislativa y la evolución que ha habido en materia de derechos humanos, y específicamente el derecho a trabajar, corresponde aplicarla al campo del derecho del trabajo, y por ende los actores tienen derecho a solicitar la reinstalación. Me aguardan un segundito, chicos, porque se me abrió una puerta con el viento y tengo interferencia. Un segundito. Bien, gracias. Bueno, como les comentaba, acá la Corte, digamos, en cuanto a la postura mayoritaria, lo que hace es priorizar el derecho a trabajar, que está contenido, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la protección del trabajo de sus diversas formas, que surge el 14 bis de la Constitución, por sobre el derecho de ejercer el comercio y toda industria ilícita. Bien, y que la reinstalación no implica una supresión de derecho alguno de parte del empleador, porque justamente la barrera está en cuando el empleador despide, incurriendo en un acto discriminatorio. En este caso, la actuación sindical de este grupo de trabajadores que había sido despedido. Y la postura de la minoría, que serían los doctores Lorenzetti, Argibay y Hayton de Nolasco, que básicamente, si bien consideran que es aplicable la ley 23.592 al campo de las relaciones de trabajo, entienden que si el empleador no reinstala, el trabajador puede considerarse despedido y solicitar una indemnización de carácter agravado, que entienden ellos por analogía, corresponde fijarla en un año de remuneraciones, de acuerdo a lo que establece el artículo 182 de la LCT, es decir, el artículo que mencionamos cuando vimos el tema de la presunción de despido por maternidad y por embarazo, por maternidad, por embarazo y también por matrimonio. Es decir, lo que consideran básicamente es que violaría el artículo 14 de la Constitución Nacional obligar a un empleado, a un empresario, a mantener a un trabajador en su puesto de trabajo y siempre y cuando lo despida abonando la correspondiente indemnización agravada. Es decir, acá hacen de alguna manera lugar a alguna de las postulados de la demandada, del apelante que llega a la Corte Nacional, diciendo que, bueno, la obligación de reinstalar y por ende, o sea, de considerar nulo el despido y con su efecto principal devolver las cosas al estado anterior, es decir,
generar la reinstalación del trabajador, viola de alguna manera el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la Constitución Nacional, y por otro lado, el sistema que establece nuestra Ley de Contrato de Trabajo, que en principio es un sistema de estabilidad de tipo relativo, es decir, que el empleador, en este caso pagando la indemnización agravada, podría despedir. Bien. Bueno, hay numerosos fallos en cuanto a despido discriminatorio, que fue un tema bastante arduo y que fue tratado en numerosas ocasiones por la Corte Suprema de la Nación, pero otro fallo importante que tenemos es el de Pelicori y Liliana contra Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que es un fallo del año siguiente, 15 de noviembre de 2011, también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá la Corte se refirió a lo que es la materia probatoria en los casos de despido discriminatorio, y básicamente lo que estableció es que resulta suficiente para la parte que invoque un despido discriminatorio, que existió alguna causa de discriminación en esa extinción, acreditar hechos que prima facie invocados resulten idóneos para inducir la existencia de discriminación, caso en el cual corresponderá al demandado probar que la causa de despido se debió a otro motivo que no fue la discriminación. Es decir, de alguna manera, contempla en este fallo la Corte Suprema la dificultad probatoria, que significa para un trabajador probar a veces la discriminación. Es decir, que de alguna manera, probando hechos que prima facie invocados puedan inducir una discriminación, le corresponde a la parte empleadora probar cuál fue el motivo del despido, es decir, que la causa de despido obedeció a otra que no fue el hecho invocado por la actora, y de no probarlo se considera que el despido fue discriminatorio. Por eso fue tan importante este fallo y por eso se sigue invocando, inclusive hoy por hoy, en las demandas de despido discriminatorio, a pesar de la jurisprudencia en contra que ha habido respecto a este tema, inclusive de la propia Corte Suprema de la Nación. Respecto de la última jurisprudencia, tenemos dos fallos importantes de este año. El primero de todo es Fontana Edit contra Cibie Argentina, se los voy a anotar por las dudas, de todas maneras lo van a encontrar fácilmente, si ponen fallo Fontana, CJSN en Google les va a saltar la página de la Corte Suprema, y ahí les va a aparecer el fallo, pero de todas maneras se los voy a escribir. Bien. Hay otro micrófono sin silenciar. No sé si quieren hacer una pregunta o se activó para no. Yo activé. Ah, Nora. Sí, hola, Ana. Escúchame, ¿me repetís el fallo Pericori y Liliana contra? Contra Colegio Público de Abogados. Ahora te lo anoto también. Dale, muchas gracias. Fallo Pelicori, CJSN, también les va a aparecer inmediatamente en Google, pero bueno, se los escribo para que lo tengan. Dale, muchísimas gracias. De nada. Profe, una preguntita. Sí, Cristian, te escucho. Por todos estos fallos, ¿no es cierto? Obviamente que para el examen hay que tenerlos presentes, ¿no es cierto? Sí, a ver, nosotros a lo que apuntamos es que sepan cómo manejó el tema la Corte Suprema. O sea, que sepan los distintos criterios. Sí, de alguna manera Álvarez con Cencosud fue como un leading case, porque en Álvarez con Cencosud quedaron expuestas las dos grandes posturas, digamos, en cuanto a, bueno, ¿qué sucede si un despido se considera discriminatorio? Y cómo interpretó la Corte ahí esa pugna de derechos, en el caso de la postura mayoritaria y en el caso de la postura minoritaria. Principalmente es por eso. Pero no le vamos a preguntar los hechos del fallo tampoco, es simplemente que ustedes manejen
lo que fue materia de debate y cómo resolvió la Corte estas cuestiones. Obviamente van a encontrar jurisprudencia de todos los colores, de la Corte de provincia y también de los tribunales locales, porque, como les digo, la cuestión del despido discriminatorio, por eso es tan importante Pelicori y lo que dice respecto a la cuestión probatoria, porque de alguna manera, muchas veces, también lo vemos cuando vemos los casos de moving, de acoso laboral, etcétera, por distintas razones, por razones de género, por razones de sexo, o por cuestiones también de sexualidad. A veces la discriminación se produce en un ámbito privado de la relación de trabajo, en donde no hay testigos, o los testigos que hay a veces no van a declarar, porque son testigos que dependen de alguna manera de la parte demandada, todavía son trabajadores en relación de dependencia, o bien se hace de una manera tan imperceptible que es muy difícil la prueba, a veces se hace casi imposible, entonces de alguna manera alivianar el criterio a los fines de evaluar, bueno, si está probado o no un hecho discriminatorio, hace a la tutela del trabajador, ¿no? Obviamente que también hay abusos, no digo que no, y hay veces que aún aplicando esta teoría podemos concluir en que no esté probado el despido discriminatorio. Pero sí que a veces sucede y a veces la prueba es muy dificultosa. Por eso estos precedentes que estamos mencionando. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Bien, en el caso Fontana es un expediente de un caso de este año, del 8 de abril del 2021, como les mencioné ahí, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La actora trabajaba para una empresa que se dedica a la rama automotriz, Civi Argentina. Había tenido actuaciones en cuestiones sindicales vinculadas a manifestaciones sindicales grupales, si se quiere, y a raíz de eso fue despedida, pero cuando la empresa procede a su despido, invoca una grave crisis económica que afecta a la industria automotriz. Se la despide en octubre del año 2014. A raíz de eso, la actora inicia una demanda considerando la nulidad del despido, porque dice que el despido no obedeció a la grave crisis económica que postula la empresa, sino a su discriminación por haber participado en actividades sindicales, y solicita la reinstalación en virtud de la ley 23.592. En primera instancia se rechazó la demanda por considerar que no estaba acreditada la actividad sindical que la actora dijo que había realizado y que vinculó directamente con su despido. Con posterioridad, en Cámara se le dio la razón a la actora, se hizo lugar a la reinstalación, invocando justamente los lineamientos de la Corte expuestos en el fallo Pelicori de la Corte Suprema de la Nación, diciendo que de la prueba testimonial presentada surgía la actividad sindical que había desplegado la actora, y que se había desplegado este haz de indicios a favor de la trabajadora, de que había en principio un despido que obedecía a una causal de discriminación por motivos gremiales, y que por ende que la empresa no había acreditado, digamos, una causa suficiente de despido que puede invertir esta obligación de probar la causa por la cual efectivamente despidió, que era la grave crisis económica que afectaba a la empresa. La empleadora apela y llega a la Corte Suprema de la Nación por vía del recurso extraordinario, en este caso, y la mayoría de la Corte entendió que efectivamente el ACU no había considerado el planteo de la grave crisis económica, o sea que esto no había sido tenido en cuenta por la Cámara, y que al no haber tenido en cuenta el planteo de la grave crisis económica que azotaba a la industria automotriz al momento del despido, esta resolución, esta sentencia no constituyó una derivación razonada del derecho vigente, ordenando la nulidad del fallo y remitiendo los autos al tribunal correspondiente. A partir de eso hay una disidencia en el voto de la Corte, que es del doctor Rosati, y lo que dijo el doctor Rosati en su disidencia es que el cuestionamiento de la calidad de las actividades gremiales de la actora no dejó de ser una mera disconformidad con la valoración de la prueba que hizo el tribunal ACUO, y que por ende son cuestiones de derecho común que no hacen a la vía el recurso extraordinario, y por eso es que corresponde desestimar la queja. Es decir, Rosati considera que estas cuestiones que había invocado la demandada, diciendo que no se había tenido en cuenta su planteo, no eran lo suficientemente fuertes
para desvirtuar en los indicios en los que se había basado el fallo de la Cámara para considerar que hubo un despido discriminatorio. Y por eso consideraba que había que rechazar la queja. Es decir, Rosati considera que se debe confirmar la sentencia que declaró el despido discriminatorio, pero solamente está su voto en disidencia. Entonces, parte de la doctrina criticó mucho este fallo porque entiende que, en definitiva, la Corte se está apartando de los postulados que en su momento tuvo en cuenta al dictar el fallo de Pelicori en cuanto a los indicios y en cuanto a tener en cuenta justamente esta dificultad probatoria que tiene la parte trabajadora al momento de reclamar un despido discriminatorio, y teniendo en cuenta ello, obviamente es de alguna manera una doctrina regresiva, si se quiere, en materia de derechos humanos y en materia de no discriminación, porque justamente de alguna manera le allanó el camino probatorio a la parte demandada, diciendo que sí, que el Tribunal Acuo no había tomado en cuenta el planteo de la grave crisis institucional. Y Rosati, en su voto en disidencia, considera que en realidad la parte que apela, o sea, la parte que llega por vía de recurso extraordinario a la Corte, es decir, la empresa, la empleadora, no fue lo suficientemente clara en cuanto a cuáles fueron las causales económicas que dieron origen al despido de la trabajadora. Por ende, en definitiva, se corresponde confirmar la sentencia de grado. Entonces, acá vemos cómo la Corte sí tuvo en cuenta esta cuestión, o sea, volvió para atrás, si se quiere, de lo dicho anteriormente en el 2011, cuando salió el fallo Pelicori, y en cuanto a esta, digamos, criterio en materia probatoria para tener en cuenta este haz de indicios o estos hechos que invocados y prima facie invocados y acreditados darían lugar a que la parte demandada fuera quien pruebe que existió otra causal de despido que no se debe a un motivo discriminatorio. Bien. Una consulta. Sí, Maximiliano. La Cámara, más allá de que le dio la razón, propuso la reinstalación de la persona. Sí. Y en este caso, la persona fue despedida en 2014. Y en 2021 le proponen que la reinstalen. Esos 5 años, 4 años. Hay que ver los salarios caídos si están reclamados. En principio, si hay reinstalación, corresponde. Sí, generalmente cuando. Los 5 años. Sí, depende de cuánto haya durado, pero generalmente cuando se pide la reinstalación, se pide el pago de salarios caídos porque se entiende justamente que al no corresponder el despido, tampoco hubiese correspondido que la empleadora deje de abonar salarios. Generalmente o sea, en este caso, se reclama así. Aunque se hubiese ido por la teoría de que no se reinstala, sino que se indemniza gravemente, eran 6 años que tienen de indemnización. Más intereses. O sea, siempre vas a tener que ver qué es lo que reclama, porque muchas veces sucede, que lo vemos en este tipo de planteos, que la parte actora, a pesar de que le corresponda, y de la ley 23.592 y de los pactos internacionales en materia de derechos humanos que estamos mencionando, a veces no quiere ser reinstalada. A veces la actora sabe que es una relación que está terminada, no le interesa su reinstalación y sabe que tampoco la quieren ahí. Pero cuando lo solicitan así, obviamente como consideran que el despido es nulo y que la consecuencia de la nulidad es volver las cosas al estado anterior, tampoco hubiese correspondido, si hubiese continuado la relación, que deje de abonar los salarios. Por eso cuando se reclama la reinstalación se reclama el pago de los salarios caídos. Bien. Bueno, y después por último tenemos otro fallo de este año, que es del 10 de junio del 21, que es Caminos Graciela contra Colegio Nuestra Señora de Loreto. Se los voy a anotar. Acá. También lo van a encontrar fácilmente en la página de la Corte. Bien. Es un fallo, es 2 meses posterior al fallo Fontana, que es el que les mencioné antes,
Y bueno, en este caso básicamente la actora era personal no docente de la escuela de la institución educativa demandada, y blanquea en un programa de televisión que tenía una relación sentimental con un exalumno del colegio, mayor de edad, y a raíz de ello la empresa, la institución, le postula o bien el cambio de tareas, se desempeñaba como portera, o bien el despido. Porque consideraba de alguna manera, fue como una forma de sacarla, digamos, de la parte visible de la escuela, a los fines de que había considerado criticable dicha actitud. Obviamente, la actora no acepta el cambio de tarea, se produce el despido y solicita su reinstalación por una cuestión de despido discriminatorio, porque dice que la verdadera causa del despido, a ella le invocan un incumplimiento de las tareas a su cargo, o sea, invocan una causa de despido. La actora dice que la verdadera causa de despido fue justamente este hecho, que se debe a una cuestión, digamos, de su vida privada, que fue conocido en un programa de televisión, y que nada influía en su débito laboral, o que había incumplido algún tipo de sus obligaciones emergentes del contrato de trabajo, y pide la reinstalación. Y acá básicamente consideró la Corte que efectivamente el Tribunal Acuo no había analizado justamente el quid de la cuestión, que era que se analice realmente la vinculación que tenía el despido con la causa que invoca la actora como productora del despido, que dice que es la discriminación a raíz de un hecho privado, como ser esta relación que ella tenía con una persona que ya no era alumna de la institución y que era mayor de edad, o sea que no está incumpliendo en principio con ningún reglamento o cuestión vinculada a la institución. Entonces, básicamente la Corte sí hizo lugar al despido discriminatorio y ordenó el reenvío de los autos al tribunal que correspondiera. Es decir, acá falló en el sentido inverso a lo que fue el fallo Fontana de 2 meses atrás. Obviamente con supuestos que nada tienen que ver uno con el otro. Pero sí, para mencionarles uno, digamos, 2 fallos que salieron con 2 meses de diferencia, con la misma composición, uno en el cual la Corte rechaza el despido discriminatorio, y diciendo que, bueno, que realmente la Cámara no había tenido en cuenta esta situación económica de la empresa y la crisis económica de la empresa, y en otro sí considera que el Acuo no analizó debidamente esta vinculación de la causa que invoca la actora de despido con el despido que se produjo en un lapso de tiempo corto después de dicha aparición, y que por ende corresponde anular el fallo de Acuo, el fallo de Cámara. Bien, entonces ¿Pide básicamente la reinstalación? ordena la nulidad del fallo. Acá no recuerdo si pide la reinstalación, me parece que no, que acá no pide la reinstalación. Sí dice que el despido fue discriminatorio. Bien. No necesariamente el actor tiene que pedir la reinstalación, a veces directamente se limita a pedir una indemnización de tipo agravado porque considera que su despido no fue, o con la causa que invoca el empleador, en este caso el empleador invocó una causa por la cual decide poner fin al contrato, sino que simplemente no solo no hubo causa, sino que la causa fue un motivo discriminatorio, y eso hace surgir la indemnización agravada. Bien, para que vean cómo se resolvió en uno y otro sentido, pero sí que el fallo Fontana fue criticado justamente porque entienden que abre una puerta que allana la prueba al empleador para invocar un motivo económico, digamos, como causal de despido, sin haber realmente probado. Bueno, ustedes lo vieron con el doctor Yedro cuando hablaron el otro día de las suspensiones por falta o disminución de trabajo, y cómo el empleador debe probar, y no se debe tratar de una cuestión simplemente que emerja del giro empresario para probar realmente que hay una falta de disminución de trabajo en los términos del artículo 247 de la LCP, porque justamente si no estaríamos haciendo partícipe de alguna manera al trabajador de ese riesgo empresario que es propio de su actividad, ¿no? Que tiene que cumplir una serie de pautas. Bien, pero sí, ya les digo, no les vamos a preguntar puntual, o sea, a mí lo que me interesa que sepan es qué es un despido discriminatorio, dónde está protegido el despido discriminatorio en nuestra ley de contrato de trabajo, en la Constitución Nacional, en los pactos internacionales. No les vamos a preguntar qué dice el fallo Fontana de la Corte Suprema de la Nación, pero simplemente que ustedes vean para dónde fue la Corte en estos últimos años,
cuál fue la jurisprudencia más trascendente. Sí me parece importante que tengan en cuenta Álvarez con Cencosud, porque sí marcó como un hito, un antes y un después, en cuanto a traer del campo del derecho civil la ley antidiscriminación y a la consecuencia del despido discriminatorio en cuanto a la nulidad y a los efectos de la nulidad como tal. Profe, o sea que el caso Fontana deben seguir citando la parte empleadora para, bueno, prenderse eso, decir, no, no fue discriminatorio, fue una cuestión de fuerza mayor, una cuestión económica. Totalmente. Claro. Sí, por más de que haya habido otro, y por más de que ahora tengamos inclusive con auto, sí les digo que ningún caso es igual a otro, pero sí seguramente va a ser citado porque es un gran avance para las empresas, digamos, más teniendo en cuenta la situación actual de pandemia, porque piensen que en el fallo Fontana la actora había sido expedida en el 2014. Exacto. Acá siempre tengan en cuenta de que si bien tenemos la prohibición de despedir, que fue prorrogada hasta diciembre, tengan en cuenta que la prohibición de despedir es para el despido sin causa, es decir, que no impide que una empresa pueda despedir invocando una justa causa de despido. Exacto. Entre paréntesis, aunque sea inventada, porque después anda a discutir la causa o la validez de la causa en un proceso laboral que va a tardar años y años. Entonces sí es importante, de alguna manera, obviamente para las grandes empresas, este precedente de la Corte que aparte es tan actual. Perfecto. Profe, perdón Sí. que la interrumpo. Sí, no sé quién habla. Habla Lucía, no manda la cámara. Ok, ahí te vi, sí. Tenía una duda con respecto a qué se comprendía puntualmente como despido discriminatorio, porque me pasó en el examen que como que hay mucha fuente, pero a la vez cuando hay que decir concretamente, entro en un blanco o en un divagaje y no logro responderles. Capaz que es ¿Vos ya redundante rendiste la pregunta. materia, Sí. Lucía? ¿Rendiste y te preguntamos este tema? Sí. Bueno, acá básicamente, digamos, las preguntas pueden ir apuntadas a, primero, a la protección contra el despido arbitrario, segundo, a las normas que prohíben efectuar un trato discriminatorio que mencioné al principio de la clase y que mencionamos también cuando dimos la clase de mujeres, por ejemplo, de mujeres y menores. Y en realidad, lo que te está determinando cuándo hay un hecho discriminatorio, vos podés referirte a cuándo se brinda un trato discriminatorio para la LST, hablando del artículo 17, del 17 bis, cuándo no, de acuerdo al 81, o sea, cuál es el coto que pone ahí la ley, en cuanto a, bueno, eso emerge de alguna manera de los derechos que tiene la parte empleadora como empresario, el artículo 14 de la Constitución Nacional, y el derecho a ejercer su industria. Y de alguna manera el coto está cuando se produce un acto de carácter discriminatorio, teniendo en cuenta que obedezca algún motivo subjetivo, que no haga la prestación en sí, es decir, que no haga causas objetivas de incumplimiento que pueden generar una injuria en los términos del 242. O sea, cuando se trata de un motivo subjetivo que no influye en sí en el cumplimiento de las obligaciones que emergen del contrato de trabajo, como ser justamente una causa gremial, un trabajador que se le despide por discriminación en virtud de su sexualidad, o de algún tipo de enfermedad, o bien, bueno, también en el caso, obviamente, de los casos que tienen una estabilidad en el empleo, que tienen una estabilidad distinta al común, como ser la mujer trabajadora, como ser la mujer o el varón casado, como ser el representante sindical, y básicamente cuando ves algún motivo de índole subjetiva que no implica ningún tipo de violación a las obligaciones que emergen para el trabajador del contrato de trabajo, que pueden determinar en un 242 y por ende en un despido con causa, un despido directo con causa, ¿se entiende? Esa sería la forma más simple de explicarlo, y siempre hablando de todas las normas tuitivas del trabajador que impiden al empleador hacer un trato discriminatorio entre sus dependientes, y por otro lado, esta cuestión de cómo lo trató la Corte. Básicamente, la normativa es profusa, pero bueno, anda lo que es importante. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la obligación del trabajador? ¿Cuál es la obligación del empleador? Y correlativamente, ¿cuál es el derecho del trabajador de tener un trato digno, equitativo y no discriminatorio? No es que la ley de contrato de trabajo te va a decir el despido discriminatorio es 2 puntos, ¿se entiende? Porque justamente el concepto de despido discriminatorio se integra con numerosas fuentes del derecho. O sea, no vas a encontrar, el despido discriminatorio es 2 puntos, ¿me entendés?
pero sí... Sí, ahí me quedó claro. Está, porque no es por ahí como otras cuestiones que están resueltas de una manera mucho más expresas en la ley de contrato de trabajo. También surge del bloque de constitucionalidad federal, si se quiere, ¿no? De todos los tratados que tienen jerarquía constitucional, de los tratados inferiores, de los convenios colectivos de trabajo, de los estatutos y de las propias normas de la ley de contrato de trabajo, pero principalmente de la protección contra el despido arbitrario, de todas las normas constitucionales que protegen al trabajador y de cómo la ley lo regula en estos artículos que mencioné antes. Sí, no sé qué. Cristian, ¿vos me querías hacer una pregunta? Bueno, yo soy seguramente mucho mayor que los chicos ahí en la clase, pero un caso típico de la que usted mencionó del tema de despido por enfermedad es la película de Casa Filadelfia con Tom Hanks. Es un caso. Totalmente. Claro. Te pone la piel de gallina, pero la verdad que a mí esa película la vi un montón de veces y cada vez que la veo lloro. Peliculón, Sí, tremendo. La recomiendo para los que no la vean, muy bueno su aporte. Sí, totalmente. Y por eso vemos muchos casos, no solo de enfermos de HIV, sino también por ahí de gente de alguna manera que podemos ver cómo la jurisprudencia ha tratado, inclusive la jurisprudencia local, en las distintas cámaras de apelaciones de Rosario, cómo se ha tratado. Cristian, perdón, yo también no soy ninguna nena y la vi. Y buenísimo. Ahí está muy, muy bien, bien claro. plasmado. Sí, bien claro. Totalmente. Yo también, yo tengo 35 y la vi a la película y me encanta, soy fanática, aparte me gusta Tom Hanks. Bueno, pero al margen, sí, totalmente. Y al margen de eso, como decía, en los casos de trabajar enfermo, sin llegar al caso de alguna enfermedad como el HIV o como el SIDA, sino patologías que hacen a un trabajador que de alguna manera es menos útil para el empleador, independientemente de la patología que haya sufrido, como vemos cómo inclusive los propios tribunales de Rosario consideran que en determinados casos, teniendo en cuenta ciertas circunstancias que rodean al caso, que van a depender del caso concreto, por supuesto, se ha resuelto como que hay una discriminación, que hay un despido discriminatorio, independientemente de que se haya pedido la reinstalación o simplemente una indemnización agravada, y en otros casos se considera que no. Por ejemplo, casos en donde hay un fallo de Sala Laboral 2 que consideró que se discriminó a una trabajadora que acababa de ser reintegrada de una licencia por enfermedad inculpable por haber mediado un lapso muy breve de tiempo entre la reincorporación después de su enfermedad con una incapacidad, digamos, determinada, que si bien no era una incapacidad absoluta, existía, y el despido, es decir, un lapso prácticamente concomitante en el tiempo y por el cual la Cámara, entre otras cuestiones, entendió el despido como discriminatorio. Y en otros tribunales, en casos similares, se ha rechazado el despido discriminatorio. O sea que en definitiva, justamente esto hace, Lucía, a lo que preguntabas vos también, de que por ahí te genera duda o lo profuso de la legislación, porque en realidad no tenemos un concepto claro y preciso en la LACT que diga qué despido discriminatorio. Por eso también la jurisprudencia es tan vacilante, ¿no? Imagínate que discuten la ley, discuten muchas veces la doctrina, una palabra que está incluida de manera expresa en la ley. Mirá si no va a discutir cuando no está determinado de modo expreso. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, vamos a ir a la parte de, digamos, vamos a avanzar con el programa a la extinción por voluntad concurrente de las partes. O extinción por mutuo acuerdo. Acá, bueno, estaríamos dentro de la clasificación que hizo el doctor Pastorino dentro de cuando la causa extintiva surge por voluntad de ambas partes. Bien. Tenemos el artículo 241 que nos dice que las partes por mutuo acuerdo pueden extinguir el vínculo de trabajo. El acto se debe formalizar por escritura pública o bien ante autoridad judicial o administrativa del trabajo. Y es nulo y sin valor el acto que se haga sin la presencia del trabajador y sin los requisitos que establece el párrafo 1, es decir, los requisitos que hacen a la forma del acto. Escritura pública o ante la autoridad, al Ministerio de Trabajo o ante el juez del trabajo.
el artículo 241 se divide en dos partes, digamos. La primera parte sería lo que se llama mutuo acuerdo propiamente dicho, mutuo acuerdo expreso, y la segunda parte, que sería el último párrafo, se refiere al mutuo acuerdo tácito, o al mutuo disenso tácito, a veces se lo llama. Bien, básicamente se trata de un acto jurídico bilateral, mediante el cual las partes extinguen la relación de trabajo. Es un acto bilateral, lícito, en principio es gratuito, mediante las cuales, y formal. ¿Por qué? Porque la ley le exige, bajo pena de nulidad, la presencia del trabajador y que se realice por escritura pública ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Es decir, que tienen que tener en cuenta estos requisitos para que se cumplan con el mutuo acuerdo. Acá vamos a ver que Ojeda los divide en elementos materiales o inmateriales. Entre los elementos materiales menciona que se haga con las formalidades que establece la LST, es decir, el 241 primer párrafo, y segundo, que se cuente con la presencia del trabajador. Este requisito, para parte de la doctrina, implica que por estar presente el trabajador, no sea necesario su posterior homologación por la autoridad administrativa o por la autoridad judicial. Y respecto de los requisitos inmateriales, se refiere Ojeda a que el acto esté realizado con discernimiento, intención y libertad, es decir, que no esté viciado. Bien, Ojeda y Scotti, y dentro de esta corriente también está el doctor Pastorino, que consideran que el mutuo acuerdo expreso, es decir, cuando las partes por mutuo acuerdo hacen un convenio por el cual extingue la relación laboral, no requiere la homologación judicial. Es decir, yo no le tengo que pedir al juez que homologue este tipo de acuerdo, o al funcionario administrativo, si es que se hace en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque en principio las partes no se hacen concesiones recíprocas, o sea, no hay una transacción donde las partes extingan derechos litigiosos o dudosos, sino que las partes de mutuo acuerdo deciden poner fin a la relación de trabajo. Bien, o sea, no se trata ni un acuerdo conciliatorio, en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de una justa composición de derechos e intereses, ni tampoco sería una transacción. Lo que se hace a veces es una renuncia o un despido de carácter, por eso nunca digan en un examen, menos con el doctor Pastorino, que el convenio por mutuo acuerdo se tiene que homologar, porque para nada, de hecho, la mayoría de la doctrina entiende que no se debe homologar, justamente, primero porque el 241 no lo dice, y segundo porque la ley está exigiendo, aparte de las formalidades, la presencia personal del trabajador, justamente a los fines de purgar, digamos, que realmente se trata de su consentimiento, y obviamente la parte que invoque la nulidad de él debería probar algún tipo de vicio del consentimiento en el trabajador que implique, que no se ha realmente tratado de un acto realizado con discernimiento, intención y libertad. Bien, lo que sucede en la práctica a veces es que acá también la doctrina por ahí es gris, y hay muchas interpretaciones de esto, es una renuncia o un despido negociado. Es decir, a veces sucede, por ahí suceden las relaciones de mucho tiempo, en donde el empleador quiere terminar una relación, a veces el trabajador también la quiere terminar por distintos motivos, porque está cansado, porque la relación ya está desgastada, porque quiere dedicarse a algún tipo de emprendimiento personal, y el empleador también, por ahí, cuando es una relación de muchos años, con un trabajador grande, no le reditúa tanto ese trabajador, pero no hay algún tipo de conflicto de intereses, y a veces las partes lo quieren extinguir de esta manera, y se hacen renuncias negociadas, es decir, que se hace como un acuerdo en el cual las partes extinguen la relación por mutuo acuerdo, y se pacta algún tipo de gratificación del empleador hacia el trabajador. Lo que entiende la doctrina es que, bueno, el doctor Pastorino considera que, de alguna manera, si se le privara de validez a este tipo de acuerdos negociados, estaríamos tratando al trabajador directamente como un incapaz. Es decir, si el trabajador mismo puede renunciar libremente a su trabajo, como dijimos, bueno, como a veces cuando vemos el tema de la renuncia, la extinción por renuncia la viene con el doctor Pastorino. El derecho a trabajar
incluye también el derecho a dejar de trabajar y a no trabajar, es decir que de alguna manera se quiere al trabajador relevar de que exista algún tipo de trabajo forzoso. Entonces, si el trabajador puede renunciar, ¿por qué no va a poder negociar una renuncia con su empleador? En el sentido de que él quiere poner fin a la relación, quizás es un acuerdo también para el empleador por distintos motivos, y se pacta algún tipo de renuncia negociada. A veces sucede también en las empresas y ha sucedido, por ejemplo, cuando se dieron las privatizaciones, inclusive en la época de Macri se ha dado inclusive en organismos públicos el régimen de los retiros voluntarios. Lo vimos hasta con los propios empleados de ANSES en la época de Macri, que se establecían retiros voluntarios para aquellos trabajadores que quisieran acogerse, por los cuales se les abona un concepto que a veces es similar a una indemnización por despido, y a veces le accede, o acuerdos que implican un pago en efectivo que a veces se asemeja a una indemnización por antigüedad, más un pago de un sueldo por determinado tiempo, con la finalidad de que el trabajador se acoja a ese retiro voluntario. También sucedió mucho ahora en época de pandemia, esto con las empresas privadas. Muchas empresas han ofrecido retiros voluntarios, y a veces cuando uno ve los números, son números que son a veces muy convenientes para el trabajador. Entonces, lo que entiende el doctor Pastorino es que si negáramos todo tipo de validez a las renuncias negociadas o al mutuo acuerdo donde se pacta algún tipo de gratificación, estaríamos de alguna manera considerando directamente un mero incapaz al trabajador. Lo que sí hay que ver, y en eso pone atención la doctrina, es que no se esté encubriendo como una renuncia negociada, como el pago de una gratificación, a un despido, es decir, que no se encubra. Por eso va a ser tan importante también que el trabajador actúe con discernimiento, intención y libertad. ¿Por qué? Porque a veces se dan estos planteos judiciales de nulidad de estos acuerdos, inclusive de nulidad de acuerdos que se dieron en sede administrativa, o que se dieron o por escritura pública o en sede administrativa, y a veces que han sido homologados. Y se pide la nulidad diciendo que el trabajador no actuó con discernimiento, intención y libertad. Va a haber que estar en la circunstancia de cada caso, porque tampoco la ley lo resuelve expresamente, pero sí en principio de que puede haber una situación en donde al trabajador, antes que mandar su renuncia lisa y llana, que como vimos no genera ningún tipo de obligación indemnizatoria, salvo los rubros de pago obligatorio, para la liquidación final, que el trabajador pueda negociarla y que al empleador quizá le convenga, porque también contrata un trabajador por ahí con más ganas o más joven, etcétera, paga un determinado monto y el trabajador, en vez de renunciar, renuncia y se queda con una suma de dinero. Bien, y como dije antes, respecto de la extinción del acuerdo, en los términos del 241, primer y segundo párrafo, no requiere homologación. Bien. Una pregunta, ¿decir renuncia negociada o mutuo acuerdo es exactamente lo mismo? No, en realidad, lo digo, es una forma de decir. En realidad lo que se hace generalmente, cuando estamos hablando de mutuo acuerdo expreso, tiene que tener los requisitos que establece el 241 primer párrafo. O sea, se tiene que instrumentar o bien por escritura pública, o bien ante el juez de trabajo, o bien ante el Ministerio de Trabajo. A veces sí sucede en la práctica, lo que pasa es que nosotros vamos a ver de afuera una renuncia lisa y llana, que se pacta entre el trabajador y el empleador: te pago tanto, mandame telegrama de renuncia. O sea, a veces sin llegar a la forma de un mutuo acuerdo expreso, en los hechos se pacta de esa manera, por ahí cuando hay confianza entre las partes, o cuando hay una relación de muchos años en donde no ha habido un conflicto, sino que simplemente las dos partes le conviene poner fin a la relación, se suele hacer de esa manera. Me refiero a una renuncia negociada, ¿por qué? Porque en definitiva lo que quiere el trabajador es renunciar a su trabajo, y el empleador está de acuerdo con eso, o sea que hay acuerdo en cuanto a extinguir ese contrato, y se pacta algún tipo de gratificación para el trabajador. Pero bueno, también se puede pactar de esta otra manera que te estoy diciendo, obviamente siempre y cuando no exista algún vicio del acto jurídico, algún vicio del consentimiento que implique que el trabajador no sé, haya sufrido intimidación, violencia, etcétera, que pueda llegar a plantear la nulidad de dicho acto. Pero en ese caso el trabajador cuenta con la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque aparte la renuncia también, como vimos, exige las formalidades que tiene el artículo 240, o sea que en principio, si se cumplieron las formalidades de la ley, es decir, que esté la presencia personal del trabajador, que haya cursado el telegrama en la oficina de correo de comunicación, etcétera, etcétera,
va a tener que él alegar esa situación de vicio del consentimiento y probarla para que caiga esa renuncia. Bien, gracias. Bien, no, de nada. Respecto al mutuo acuerdo tácito, la doctrina, o sea, la ley lo regula en el tercer párrafo del 241, que dice que se considerará igualmente que la relación quedó extinguida por voluntad concurrente de las partes si resultase de la voluntad concluyente, si resultase el acuerdo concluyente y recíproco de las partes que se traduzca de manera inequívoca en el abandono de la relación. Acá lo que pasa es lo siguiente, acá no se exigen formalidades porque acá es un mutuo acuerdo tácito. O sea, acá lo que sucede es que durante un determinado lapso de tiempo, la LST en el 241 tercer párrafo no nos habla de un lapso de tiempo, ambas partes dejan de cumplir con sus obligaciones. El trabajador de prestar su fuerza de trabajo, de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, el empleador de pagar la remuneración, pero el trabajador no intima a que abone los sueldos, la remuneración conforme a la LST, ni el empleador intima a reintegrarse. Es decir, durante un tiempo considerable de tiempo, las dos partes dejan de cumplir con las obligaciones a su cargo. ¿Cuánto es el tiempo? Parte de la doctrina entiende que va a depender de las circunstancias que rodean el caso, de la antigüedad del trabajador, de ese contrato de trabajo en particular. Otra doctrina considera que un tiempo prudencial serían por lo menos 6 meses, sin que las partes hayan cumplido con las obligaciones a su cargo. Por ejemplo, que la trabajadora no haya, el trabajador no haya prestado su débito laboral y el empleador no haya pagado la remuneración sin haberse reclamado recíprocamente el cumplimiento de esas obligaciones. Y siempre tengan en cuenta que como una excepción al principio del artículo 10 de la continuidad del contrato de trabajo, va a ser interpretado restrictivamente. Por eso es que es bastante desaconsejable apelar a este tipo de extinción, primero porque se debe interpretar restrictivamente y también porque, como la ley no lo regula claramente, o sea, cuánto tiempo tiene que pasar sin que las partes, digamos, sin que se pueda, digamos, traducir en ese comportamiento concluyente y recíproco que hay una intención de abandonar. Y aparte justamente porque tiene una interpretación restrictiva por ser contrario a la continuidad del contrato de trabajo. Bien, la doctrina entiende que también se deben cumplir con elementos materiales e inmateriales. El material sería el abandono recíproco de la relación de trabajo por un lapso prolongado de tiempo, que, bueno, no se puede establecer genéricamente, porque la ley no lo menciona, pero es, digamos, un lapso que va a depender de las circunstancias del caso o de ese contrato. Y por otro lado, el animus, es decir, la voluntad de ambas partes de no cumplir con las obligaciones a su cargo. Por eso digo que va a haber que tener en cuenta todas las circunstancias que rodeen al caso y ver si realmente hubo alguna intención, o sea, hubo una intención de abandonar este contrato tácitamente, o si obedeció algún motivo por el cual el trabajador no haya querido desentenderse o el empleador no haya querido tampoco abandonar ese contrato. Es algo similar a lo que vemos cuando vieron con el doctor Pastorino el tema del abandono de trabajo, el 244. O sea, también hay un elemento subjetivo en el abandono que se tiene que cumplir, que es que el trabajador realmente haya querido abandonar el trabajo, o sea, que no haya querido reintegrarse. Ya con el trabajador respondiendo a ese telegrama de intimación e invocando alguna causa, esté justificada o no, porque esa causa, si no está justificada, podría dar lugar a algún tipo de sanción, no se cumple con el elemento subjetivo del abandono. ¿Por qué? Porque ahí el trabajador está diciendo, por ejemplo, que no se presenta a trabajar porque no le reconocieron los días trabajados de tal y tal día, o porque no se le abonó la remuneración, por ejemplo. Después vamos a ver si eso sucede o no. Pero ya con invocar una causa y contestar ese telegrama, que recibe intimando a reintegrarse bajo percibimiento de incurrir en abandono, el trabajador está dando a entender que su intención es otra, hacer algún tipo de reclamo contra su empleador, pero no abandonar el contrato de trabajo. Por eso hay algo también. Si le mandara, si le mandara el telegrama al empleador, yo como empleador me quedo quietito, no digo nada, no contesto nada, sería así, ¿no es cierto? Sería ese extremo. No lo contesto. Si no, en realidad acá en el mutuo acuerdo tácito hay como un dejar hacer de las dos partes. O sea, acá no hay una intimación reciente.
Perfecto. O sea, el trabajador deja de concurrir a su lugar de trabajo, sin dar explicación, o sea, sin decir por qué no va, o inclusive si hubiera algún tipo de explicación verbal de la que no hay constancia, podría configurarse también un mutuo acuerdo tácito. Es medio peligroso porque obviamente si el trabajador tuviera alguna prueba de que comunicó la circunstancia por la cual no va, aunque no sea un reclamo fehaciente, aunque sea una notificación fehaciente, podría también entenderse que no se cumple con esa figura. Claro. La parte trabajadora deja de concurrir, deja de poner sus fuerzas de trabajo a disposición del empleador. El empleador deja de pagar las remuneraciones, pero no hay una extinción expresa como en el 241 primer párrafo. Por eso acá no tenemos formalidades, acá simplemente las partes abandonan las principales obligaciones a su cargo. El trabajador no va, el empleador no paga el sueldo, pero tampoco intima reintegrarlo. Y el trabajador no va, pero tampoco intima el pago de las remuneraciones. O sea, no hay una intimación. Si hubiera una intimación, siempre vas a tener en cuenta la obligación de expedirse y lo que dice el artículo 57 del silencio del empleador ante la intimación formulada. Ya hay otras cuestiones de por medio, el principio de buena fe, la buena fe que debe mediar en la extinción del contrato de trabajo, o sea, ya entran a jugar otras normas. Claro. Acá no hay intimación, digamos, las dos partes dejan de cumplir con las obligaciones a su cargo. Perfecto. Y bueno, el tiempo considerable, parte de la doctrina tiene que ser por lo menos 6 meses. Obviamente, estas son interpretaciones que ha hecho la doctrina, pero la ley no lo resuelve expresamente. O sea que vamos a estar a cada caso concreto, porque quizás si se trata de una relación en periodo de prueba de poco tiempo de trabajo, 6 meses puede resultar también extenso para considerar que operó la extinción por mutuo acuerdo tácito, ¿no? Bien, respecto a la extinción por mutuo acuerdo, lo importante es que no hay una responsabilidad indemnizatoria en el caso de la ruptura por esta causal, ya sea expresa o tácita. Por eso esto incluye otro tipo de resarcimiento, como ser el artículo 15 de la 24013, etcétera, etcétera. Es decir, no van a considerarse, o sea, no se va a deber nada por la relación que se consideró extinguida por esta causal. Distinto es las indemnizaciones que surgen en cualquier tipo de extinción, como por ejemplo, ya lo van a ver cuando veamos la parte de estatutos especiales, que creo que lo van a ver con el doctor Pastorino y la doctora Guaya, la indemnización por clientela del viajante de comercio, de la ley 14.546, la indemnización por clientela que está regulada en el artículo 14 de la ley de viajante de comercio, es una indemnización que se debe al viajante en cualquier tipo de extinción, renuncia, muerte, despido con o sin causa, etc. También en el abandono, o sea que esas indemnizaciones que corresponden van a ir en cualquier causa, por ejemplo la del artículo de la indemnización por clientela del viajante, sí va a corresponder, aunque la relación se haya extinguido por mutuo acuerdo, y también es importante, obviamente, como hemos dicho ya, los rubros que componen la liquidación final que se deben cualquiera sea la causa de extinción. Los días trabajados, el aguinaldo proporcional y las vacaciones proporcionales. Bien. Vamos a las causas que afectan al trabajador. Estamos dentro del cuadrito que tenían con el doctor Pastorino, tenemos la parte de las extinciones por voluntad de las partes y ajeno a la voluntad de las partes. Dentro de las causas ajenas a la voluntad de las partes tenemos las que afectan al trabajador, que tenemos la incapacidad, inhabilidad, jubilación y muerte. Bien, el artículo 254 establece que cuando el trabajador fuese despedido por una incapacidad física y mental de cumplir con sus obligaciones, y esta incapacidad fuere sobreviniente a la iniciación del contrato, la situación está regida por lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, ustedes ya vieron el tema de accidentes y enfermedades inculpables. ¿O todavía no? Sí, bien. Bueno, entonces, cuando el trabajador puede reintegrarse o no. Es decir, recuerden que el régimen de enfermedad inculpable va a tener distintos plazos de licencia, según su antigüedad y las cargas de familia. Culminados los periodos de licencia que establece el 208, tenemos el periodo de reserva de 1 año, donde no se abona la remuneración. Bueno, finalizados los periodos de licencia o bien el periodo de reserva, puede suceder que el trabajador reingrese al trabajo con o sin incapacidad. Si tiene algún tipo de incapacidad que le haya quedado, el empleador debe brindar las tareas
acordes a su capacidad residual, digamos. Ya vimos cuando vimos en todo el régimen del 212, si prueba o no que no tenía tareas, etcétera, etcétera. Pero si de la incapacidad, o sea, si de ese acontecimiento surge una incapacidad absoluta del 66% más y definitiva, se produce la extinción por incapacidad del trabajador y el trabajador tiene derecho a la indemnización prevista en el artículo 245. Es decir, en este caso, que se deba a una incapacidad de tipo absoluto, la imposibilidad de reintegrarse, se extingue la relación y va a tener derecho a la indemnización por antigüedad que prevé el 245. Bien, se trata de una disminución de la capacidad, bueno, como dije, que tiene que ser importante en cuanto al porcentaje de incapacidad y que no es reversible, es decir, no hay expectativas médicas o científicas de que ese trabajador se recomponga, por eso tiene carácter definitivo. Bien, digamos, acá lo que no importa de si hubiere después algún tipo de extinción posterior, acá lo que importa es si se produjo por una causal por una incapacidad sobreviniente que se inició el contrato de trabajo, la incapacidad absoluta de ese trabajador, se va a producir la extinción por incapacidad y correspondientemente el derecho a una indemnización equivalente a la del 245 de la Ley del Contrato de Trabajo. La segunda parte, este es el artículo 254, primer párrafo de la LCT. La segunda parte del artículo 254 nos habla de una categoría especial de trabajadores, que son aquellos trabajadores que requieren una habilitación especial para desarrollar sus tareas, y que fuese sobrevinientemente al inicio del contrato de trabajo inhabilitado. Va a tener derecho a la indemnización prevista en el 247, es decir, la mitad del 245, salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave del trabajador, en cuyo caso no tiene derecho a indemnización. Es decir, los casos en donde se requiere algún tipo de habilitación especial son, por ejemplo, el caso de los choferes del transporte de carga, los pilotos de avión, bueno, cualquier tipo de chofer, taxistas, etc. Cuando la inhabilitación se produce por cualquier causa que es ajena al dolo del trabajador, el trabajador va a tener derecho a la indemnización prevista en el 247. ¿Por qué? Porque de alguna manera se perdió esa calidad esencial al contrato de trabajo, que es que el trabajador posea dicha habilitación. Entonces, en ese caso tiene derecho o sea, se extingue la relación y tiene derecho a una indemnización que equivale a la del 247 de la LCT. Si la incapacidad se debiera al dolo o culpa grave del trabajador, como puede ser, por ejemplo, en un chofer, la pérdida de su carnet de conducir por alcoholismo, por cuestiones vinculadas con un examen toxicológico, es decir, que se vinculan con su dolo o culpa grave, no percibe remuneración, es decir, se extingue por una inhabilidad que está vinculada con su dolo o culpa grave y no va a recibir remuneración. Es decir, que acá la ley distingue estos dos supuestos. Por un lado la incapacidad, por el otro la inhabilidad. Bien, respecto de la jubilación ordinaria, lo tenemos en el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos dice que a partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos para acogerse a la prestación básica universal, que es la que está regulada en la Ley 24241, o sea, la PBU, el empleador lo puede intimar a que presente el trámite jubilatorio. Es decir, que inicia el trámite jubilatorio y tiene que poner a disposición toda la documentación que el empleador le tiene que entregar para que él pueda dar inicio a su trámite jubilatorio. A partir de ese momento, el empleador debe mantener la relación de trabajo hasta que se cumpla, hasta que le conceden el beneficio ordinario o un año, por un plazo máximo de un año, es decir, lo que ocurra primero. Acá se entiende que ese telegrama que le manda el empleador es una intimación a que, obviamente, estando en condiciones de jubilarse, porque cumple con los años y cumple con los aportes, los años aportados, y habiendo el empleador puesto toda la, ¿cómo se dice?, la documentación que tiene que entregar a disposición del trabajador, ese telegrama que manda el empleador funciona como un preaviso, es decir, ya en los hechos implica un preaviso. Obviamente este preaviso es particular, porque recuerden, bueno, vieron en la clase pasada el régimen del preaviso con el doctor Pastorino.
Bueno, vieron esas 2 horas diarias que tiene el trabajador durante el preaviso para buscar otro trabajo, concurrir a entrevistas, etcétera, que pueden ser 1 hora, entrar 1 hora antes, salir 1 hora después, o acumularse antes o después de la jornada, durante todo el tiempo que dura el preaviso. Inclusive se pueden juntar todas en una misma jornada. La finalidad de esas 2 horas es que el trabajador que sabe que su contrato va a terminar, busque otra fuente de trabajo, se presente a entrevistas, mande currículum, etcétera, etcétera. En este caso no tiene esas 2 horas, ¿por qué? Porque supone que es un trabajador que va a jubilarse. O sea, no se cumple con ese fin de que busque otro trabajo, etcétera, etcétera. Bien, lo que dispone el 252 no significa que antes de eso el trabajador pueda acceder al beneficio de jubilatorio con anterioridad, porque en realidad los 70 años son posteriores a la fecha en la cual un trabajador podría acceder a la PBU, que en principio siguen siendo para la ley previsional 65 años. O sea que lo que dispone el 252 para los hombres. El 252 nos dice que los requisitos que se tienen que cumplir son esos: 70 años y tener los requisitos para acceder a la prestación básica universal. Y esa intimación, en donde una vez que lo intima, poniendo la documentación requerida a disposición del trabajador para que pueda iniciar el trámite, va a durar hasta que obtenga la jubilación, y por un plazo máximo de 1 año. Bien, y como dije, implica en los hechos el otorgamiento del preaviso al que se refiere la ley de contrato de trabajo. Bien, y obviamente para que el plazo de 1 año empiece a correr, es obligación del empleador entregar toda la documentación necesaria, como ser el certificado de trabajo, la certificación de servicios, la constancia documentada de aportes, o sea, todo lo que tiene que entregar el empleador de la documentación para que el trabajador pueda iniciar el correspondiente trámite previsional. Básicamente la finalidad de la norma, sí. Profe, perdón, no me quedó claro qué era el PBU, es el dinero que se da. La PBU es la prestación básica universal, que generalmente va acompañada de otras prestaciones de la seguridad social, que sería la jubilación. Generalmente, ¿cómo? Es un concepto del derecho previsional, o sea... No, sí, era por ahí la pregunta si era la jubilación. Sí, se refiere a la jubilación regulada por la ley 24.241 y modificatoria. Perfecto. Generalmente no va a cobrar solo PBU, va a cobrar otros rubros, pero a eso se refiere la ley básicamente. Bien, la finalidad justamente es que el empleador no está obligado a mantener en el servicio a un trabajador que el sistema considera ya como en condiciones de pasividad, en condiciones de acceder al régimen de pasivo. Entonces, de alguna manera lo obliga o lo intima a jubilarse, y una vez cumplido ese plazo, en el caso de que el empleador haya puesto toda a disposición del trabajador, cumplido el plazo de 1 año, si no obtuvo el beneficio, se extingue el contrato sin responsabilidad indemnizatoria, digamos. Es decir, acá es importante esta cuestión de que haya cumplido también el empleador con entrega de la documentación que debe entregar para iniciar el trámite. Generalmente vemos que, por ahí yo no me dedico al derecho previsional, pero sé que los trámites de una jubilación ordinaria tardan menos de 1 año hoy en día en ANSES, entonces el tiempo que le da la ley de contrato de trabajo es un tiempo en donde se entiende que el empleador, que el trabajador, si inició el trámite teniendo toda a disposición, como le exige la ley, va a obtener el trámite jubilatorio en su favor, digamos. Y justamente por esta característica especial que implica que no va a haber un contrato posterior, no tiene esas 2 horas que tiene durante el preaviso en el régimen del preaviso de la extinción en todos los otros supuestos. Bien, vamos a la indemnización. Sí, Cristian. El plazo de 1 año se cuenta a partir de la fecha que fue notificado del empleador a que haga los trámites de la jubilación, ¿no es cierto? Claro, en realidad el plazo de 1 año se supone que cuando el empleador notifica ya tiene todo listo, sí, para entregarle el certificado de trabajo, la certificación de servicio y la constancia documentada de aportes. El plazo de 1 año se entiende que corre desde que el empleador le otorga toda esa documentación. Obviamente que se entiende que cuando el empleador cursa ese telegrama ya está todo a disposición del trabajador para que, o sea, lo notifica y lo intima que retire la documentación por la empresa, etcétera, etcétera,
y a partir de ahí se cuenta el plazo 1 año. Obviamente si hubiera, digamos, si no hubiera entregado el empleador la documentación correspondiente, el trabajador debería intimarlo, porque en realidad, pues también por una cuestión de la buena fe que debe mediar entre las partes. Se supone que si lo está intimando a jubilarse es porque reúne todo y porque el empleador entregó todas las certificaciones para que pueda hacer el trámite jubilatorio, ¿está? O sea que en realidad técnicamente se cuenta desde que pone a disposición toda esa documentación. Muy bien. Bien, vamos a la muerte del trabajador. Acá vamos a hacer un parangón porque veo que por ahí nos vamos a quedar un poco cortos de tiempo. Respecto de la muerte del empleador, siempre tengan en cuenta de que lo que nos dice el 249 de la Ley de Contrato de Trabajo, se los voy a mencionar así porque no vamos a llegar a ver todo con lujo de detalles. Cuando se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador, es cuando el empleador tiene una causa, o sea, cuando las características personales del empleador son determinantes en el contrato de trabajo, como ser, por ejemplo, un título habilitante, un título profesional, o sea, cuando el empleador es, por ejemplo, el único arquitecto en un estudio de arquitectura, o sea, en esos casos, la muerte del empleador extingue el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque si no se trata de un caso así, o un caso en donde la empresa gira en nombre de una persona que es la única que está, por ejemplo, habilitada para ejercer el comercio, o esa rama, etcétera, y muere esta persona, es decir, que la persona tiene una calidad única que hace a la prosecución de la relación laboral, solamente en esos casos se entiende que se extingue el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad, en principio, la prestación como el contrato de trabajo es inscrito personal en cuanto al trabajador, pero no al empleador, salvo este caso que estoy mencionando. En el caso de muerte del empleador, entonces, el 249, cuando tiene una actividad profesional o alguna circunstancia personal o legal que es determinante para el contrato y se produce la muerte del empleador, el trabajador tiene derecho a cobrar la indemnización del artículo 247 de la LCT. Es decir, se va a extinguir solamente en este caso por muerte del empleador, y en este caso va así a ser acreedor de la indemnización del 247. Respecto de la muerte del trabajador, tenemos que el 248 nos dice que en caso de muerte del trabajador, las personas que enumera el artículo 38 del decreto ley 18037 del 69, tendrán derecho, mediante la acreditación del vínculo y en el orden de prelación que ahí se establece, a cobrar la indemnización prevista en el 247 de la LCT. Es decir, el 248 remite el monto de la indemnización equivale al 247. O sea, la mitad del 245. Y dice que a los efectos que establece esta norma, la viuda queda equiparada, digamos, a la mujer que hubiese vivido públicamente con el trabajador en aparente matrimonio, por lo menos por 2 años anteriores al fallecimiento. Es decir, acá vamos a tener en cuenta el caso de, primero, la ley nos manda a una normativa que fue derogada, porque en realidad el decreto 18, el decreto ley, que fue un gobierno de facto, 18037 del 69, fue derogada por las sucesivas leyes previsionales que vinieron después. Sin embargo, la ley de contrato de trabajo sigue remitiendo a ese decreto ley. Entonces, hay distintas posturas de la doctrina con respecto a quién se refiere, a qué persona se refiere el 248. Para parte de la doctrina, si la ley refirió a esa norma, o sea, hacen una interpretación pétrea o estricta de la norma, a pesar de que haya sufrido modificaciones ese decreto ley, la norma remite al decreto ley 18037. Es decir, que en definitiva vamos a ir a el orden de prelación y las personas que nos menciona ese decreto. Y para otra parte de la doctrina entienden que, atento al avance de las leyes previsionales, de alguna manera ese artículo quedó modificado tácitamente por la ley 24241 en el artículo 53, que nos establece quiénes tienen derecho a la pensión, que es el artículo 53 de la 24241. Entonces, vamos a tener dos posturas. La pétrea o la rígida, que dice que, si bien, o sea, la norma refiere a esa ley,
y si hubiese querido modificarlas, hubiesen modificado la ley de contrato de trabajo y no se modificó. Y otra postura entiende que, atento a las reformas que sufrió este decreto ley, en realidad la ley remite tácitamente a la reforma actual, que es el artículo 53 de la 24241. El decreto ley 18037, el artículo 37 del decreto ley 18037 nos dice que en caso de muerte del jubilado o el afiliado en actividad, van a tener derecho a pensión los siguientes parientes, y enumera la viuda o el viudo incapacitado para el trabajo, o bien que estuviera a cargo del causante, y ahí menciona en concurrencia con una serie de parientes que están en concurrencia con el viudo o la viuda, los hijos e hijas solteras hasta los 18 años de edad. Bueno, es una norma también bastante vieja, si se quiere, por eso habla de las hijas solteras. Sí. Perdón, entonces, sobre este artículo del 248, hay Sí. dos posturas sobre quiénes tienen que ser los beneficiarios. Uno dice que hay que Exacto. aplicar lo que dice el 248 y otro te remite al 54 de ¿qué ley dijo? No, dije el artículo 53 de la 24241, que habla de los sujetos que tienen hoy derecho a una pensión. Sí tengan en cuenta que el decreto ley 18037, el artículo, perdón, 18037/69, el artículo 37 habla de la viuda en concurrencia con una serie de parientes. Dentro de esos parientes donde están los hijos e hijas menores de 18 años, los hijos, las hijas solteras que hubiesen convivido con el causante de manera habitual, durante 10 años inmediatos anteriores a su fallecimiento, que a ese momento tuvieran la edad de 50 años y se encontraran a su cargo, siempre y cuando no tengan otro beneficio previsional o no tengan otra pensión graciable, y si tienen otro beneficio previsional, salvo que opten por este régimen. Y después vamos a tener, de los incisos 2 al 5, un orden de prelación. O sea, en el inciso 1, la viuda concurre con los que menciona en el inciso A, B, C y D. Hijo menor de 18, la hija mayor de edad, soltera, que dependiera del causante, etc. Y después, el orden de prelación sí es un orden excluyente. O sea que, existiendo la viuda con los hijos, excluyen al resto de los parientes, ¿se entiende? No me quiero detener porque en realidad van a tener que ver la ley, vayan al artículo 37 de la 18037, del decreto ley 18037 del 69, y al artículo 53 de la 24241, que es el que regula hoy quienes tienen derecho a pensión. Sí es importante mencionar en este aspecto el plenario Kaufman José contra Frigorífico Matadero Argentino. Es un plenario de 1992, y básicamente lo que dice este plenario es que en caso de muerte del trabajador, las personas que enumera el 248, es decir, el artículo, la ley 18037, el decreto ley 18037/69, con la sola acreditación del vínculo tienen derecho a acceder a la indemnización, sin el cumplimiento de ningún otro requisito. Es decir, con acreditar el vínculo tienen derecho a esta prestación. Bien. Bueno, básicamente es eso. Como dije, con respecto a la muerte del empleador, lo que les mencionaba es, tengan en cuenta el 249 y siempre tengan en cuenta que no es lo mismo que la muerte del trabajador, sino que vamos a tener en cuenta que se trata de un contrato en el cual la persona o las habilidades profesionales o el título habilitante del empleador era fundamental para ese contrato de trabajo, en cuyo caso, si la muerte del empleador va a extinguir el contrato. Si no, la van a continuar los derechohabientes de ese empleador. En el caso de que la persona del empleador hubiese sido determinante para el contrato, se extingue el contrato y va a tener derecho a la indemnización prevista en el 247. Bien. Bueno, respecto a la falta de disminución de trabajo, sé que lo vieron al tema con el doctor Yedro cuando vieron todas las causales de suspensión. Y vieron lo que es la falta de disminución de trabajo, la diferencia entre falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, y también hablaron del artículo 223 bis, etcétera, y de los acuerdos por pensiones. Por ahí no me quiero detener en temas que ya los hayan mencionado. Sí, básicamente es importante en cuanto a la quiebra del empleador el artículo 251,
y tengan en cuenta siempre, distingan el tema del concurso preventivo y la quiebra, porque en principio, ninguno de los dos en principio produce la extinción del vínculo laboral, pero sí vamos a tener que ver las disposiciones del artículo 251 de la LST para ver si se extingue o no el contrato de trabajo por quiebra. Perdón, pero ya estamos en tiempo y no lo vamos a llegar a ver en profundidad. Básicamente lo que dice es que si la quiebra se produce por causas que no son imputables al empleador, es decir, que si la quiebra del empleador se produce en una causa no imputable al mismo, la indemnización que le corresponde al trabajador va a ser la del artículo 247 de la LST, o sea, la mitad del 245. En cualquier otro supuesto, es decir, que la causa se deba a la culpa o dolo del empleador, el trabajador va a ser acreedor de una indemnización equivalente a la del 245. Y sí es importante mencionarles el artículo 196 de la Ley de Concursos y Quiebras, que es la Ley 24.522, es decir, la Ley de Concursos y Quiebras, bueno, después fue reformada por la 26.086, y acá vamos a tener toda una distinción en cuanto a la quiebra de los trabajadores que fuesen elegidos por el síndico para continuar con la explotación, y los trabajadores que no fuesen elegidos por el síndico para continuar con la explotación. Lo que sí es importante mencionar acá es el artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebras, que también fue reformado, es el artículo 21 de la 24.522, que nos habla del fuero de atracción de los juicios contra el concursado, o sea, en este caso contra el empleador, que establece que la apertura del concurso produce a partir de la publicación de dictos la suspensión del trámite de todos los juicios de contenido patrimonial en donde se ha demandado el concursado, por causa o título anterior a la presentación, y su radicación ante el juzgado del concurso, es decir, el fuero de atracción. La segunda parte del artículo nos menciona las excepciones al fuero de atracción. Y en la segunda parte tenemos, en el inciso 2, o sea, en el artículo 21, inciso 2, nos habla de que quedan excluidos del fuero de atracción los procesos de conocimiento y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito ante el juez del concurso, de acuerdo a los artículos 32 y siguientes. O sea que vamos a tener dos casos: que el trabajador opte por suspender el juicio laboral y opte por verificar su crédito, de acuerdo al artículo 32 y siguientes de la Ley 24.522, o bien que el trabajador continúe hasta la sentencia ese juicio laboral. Entonces, en ese caso el juicio prosigue en el Tribunal de Erradicación, en este caso del juez laboral correspondiente. Y el síndico es parte necesaria en ese juicio laboral que se continúa, o sea que se debe notificar al síndico interveniente en el concurso, en el caso de que el trabajador continúe ese juicio laboral, y lo importante es que la sentencia va a constituir, en este caso, un título para que el trabajador se presente a verificar el concurso, es decir, es un título verificatorio de la sentencia laboral. Se va a presentar el trabajador con la sentencia, y con ella debe invocar el privilegio del concurso. Es decir, se va a presentar a verificar por el privilegio de ser acreedor laboral. Entonces tengan en cuenta estas dos opciones, pero sí es importante el artículo 21 de la 24.522 en cuanto a, en el caso de que el trabajador decidiera continuar el juicio laboral ante el juez correspondiente, que es una excepción al principio de fuero de atracción que establece el 21, el juicio laboral. Es decir, que acá el trabajador opta por ir a verificar antes de haber terminado el juicio, o bien directamente terminado el juicio con el título que significa la sentencia, va a verificar invocando el privilegio. ¿Por qué? Porque se va a considerar como un acreedor laboral con una sentencia a su favor. Bien. Bueno, básicamente eso. Perdonen por lo rápido de este tema, pero en realidad me traté de explayar en lo que considero por ahí las causas de extinción más importantes, como decía, de acuerdo a la pregunta que hizo Lucía, bueno, vinculada a los temas posibles de examen, y que es un tema que por ahí es más difícil de explicarlo leyendo cualquier manual, ¿no? Y que también es importante mencionar ciertas jurisprudencias que por ahí, si estudian un libro de Grisolía o de Ackerman y Massa, que no es la última actualización, estos fallos que mencioné en el 2021 no van a estar. Y respecto de los otros modos de extinción, sí, que los pueden ver de cualquier manual, y obviamente cualquier duda o consulta me escriben por el campus.
Así que bueno, yo los despido, nos vemos el lunes. Ana, discúlpame, sí. una cosa. Sí. Perdón. Yo el lunes tengo que rendir. Yo no sé el horario que me van a dar porque es en forma virtual. Si yo no sé si vas a estar vos. El lunes no doy yo la clase. No recuerdo si le da el doctor Pastorino o el doctor Yedro. Pero bueno, no hay problema. Yo le comento al doctor Pastorino que vos tenés que rendir. Tengo que rendir, sí. El horario es a la mañana, pero viste que como va por listado, no sé si me toca a la mañana. Dale. A la tarde, ¿Qué materia rendís, Nora? Sociedades. Perfecto. Bueno, yo le comento al doctor la situación, no te hagas problema. Bueno, muchísimas chicos, gracias. Disculpe por haber pasado unos minutitos, nos vemos el lunes. No pasa nada, gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias, profe. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.